la reunión. ¿Listo? Entonces diría, pues la idea que nadie se vaya a perder la sesión de hoy. ¿Listo? Eh, sí, de pronto hay algunos que no, pues no me conocen, para que agreguen mi número al WhatsApp o algo así, y estamos en el grupo, vuelvo y me presento. Mi nombre es Hugo Aldemar de Castro. Hugo Aldemar de Castro, mucho gusto. Yo, pues, como el profe Eduardo, pertenezco al SENA de Soacha. Y el SENA de Soacha, pues le corresponde el municipio de Cibaté, atender al municipio de Cibaté con diferentes programas de formación. Y ya, pues nosotros ya hemos visto los componentes como tal de este programa, ¿no? Hemos visto algunos. Sin embargo, pues hoy ya vamos a abordar la primera sesión en todo lo referente al tema el tema agrícola, al tema sobre huertas urbanas, huertas caseras, ¿sí? O más que todo, pues para el tema de los cultivos, porque pues sé que en Cibate, pues hay bastante actividad agrícola, hay bastantes sembradíos, una tierra que se trabaja más en el sentido agrícola que en el sentido pecuario, aunque sé que también por ahí hay algunas asociaciones de lecheros, entonces pues por eso el curso está enfocado hacia estos dos componentes. Este es como un curso básico, ¿no? Esto abarca 192 horas, es mucho tema, la verdad, lo que hay que ver. Pensaría yo que más o menos para mediados de septiembre ya nos podemos ver presencialmente, ¿sí? Ya sería vernos los miércoles en horas de la tarde, si a ustedes les queda pues como más fácil para vernos como a esa hora y empezar con nuestras prácticas. Yo pues por temas de pandemia nos toca así, ¿no? Porque este programa es un programa netamente práctico. Estos programas de formación de 192 horas y el programa Cena Emprender Rural se hacen más que todo sesiones prácticas, pero pues por lineamientos no hemos podido salir. Ya saben pues toda la situación que nos ha sobrellevado con este tema de la pandemia, entonces no hemos podido pues arrancar nuestras clases eh, presenciales, ¿no? La buena noticia es que sí hay unos materiales con los que ya podemos empezar a trabajar, lo que quiere decir que cuando ya nos den el aval de podernos reunir, entonces nos vamos a reunir con el profe Eduardo, ustedes y yo, y vamos a hacer esa entrega oficial de los materiales que son los que se van a utilizar para las prácticas. ¿Listo? Son unos materiales, no es mucho, ahí hay algunas semillas, bandejas de germinación, pero lo importante de ahí que yo sí quisiera que lo conociéramos todos son los materiales pues, que son de aplicar de nuevas tecnologías de lo que se vende hoy en día sobre los bioplaguicidas. Entonces, por ahí llegan algunos bioplaguicidas y algunos plaguicidas también de síntesis orgánica, entonces hidrolatos y extractos que también pedimos, que los venden en casas comerciales para que ustedes los conozcan y ustedes ya los puedan apreciar mejor. Y obviamente, pues ahí vamos a mirar sobre en qué sirve cada uno de estos materiales y a tratar de emplearlos. Entonces, esto a su vez, pues tenemos que utilizarlo lo más pronto posible durante todas nuestras prácticas y esa es la ventaja como tal de nuestro curso, que podemos arrancar con nuestros materiales de formación. Digamos, nosotros hacemos la repartición con el profe y ya las siguientes clases, nosotros les vamos diciendo, no, pues para la próxima clase necesitamos estos y estos y estos materiales de formación. Listo para hacer pues nuestras prácticas sin ningún problema. ¿Vale? Vale, profe. Listo, profe. Listo, regálame unos segunditos, ya vengo a ver si es que hay unos que no se pueden conectar, ¿listo? Listo, entonces, bueno, ya con esto, pues hoy vamos a manejar el tema agrícola de manera introductoria sobre lo que se necesita para la implementación de un cultivo. También lo podemos manejar a nivel de huertas porque sé que en Cibaté, en el casco urbano, se maneja bastante huerta. Muchas casas tienen huertas. Entonces también vamos a ver algo sobre las huertas. Es diferente, por ejemplo,
Tena, Cundinamarca, donde en Tena, Cundinamarca, pues es un pueblo bastante pequeño, abarca más o menos unas 4 o 5 cuadras nomás de casco urbano y el resto todo rural. Allá todo es rural, entonces allá sí lo enfocamos más como a nivel de cultivos más grandes, allá se siembra mango y pues cultivos más como de esa zona. Mientras que acá podemos manejar huertas urbanas y podemos manejar pues también cultivos, porque sé que Cibate es netamente agrícola más que pecuario y más que otra actividad, más que industrial, es más actividad agrícola. Entonces ustedes también me van diciendo, yo creo que alguna vez les comenté que lo que ustedes necesiten que expliquemos, lo podemos ver, ¿sí? Esto como ya también vimos en algún momento el diseño curricular, no sé si ya lo tengan, igual si ya lo hemos enviado, pero igual yo se los envío si lo necesitan. En el diseño curricular hay un enfoque agroecológico, orgánico y todas estas cuestiones que hoy en día pues está como más en auge estos temas, ¿no? Estos temas de la agricultura agroecológica, entonces vamos a tratar de meter ahí temáticas sobre esto, ¿sí? Sobre agricultura ecológica, agricultura, los diferentes tipos de agricultura que hay o diferentes tecnologías, ¿sí? Para que las podamos implementar en nuestras áreas, en nuestros terrenos. Entonces, yo lo manejo así, nosotros vamos a hacer un supositorio, una suposición, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que pues tenemos un terreno, ¿sí? Nos lo heredaron nuestros abuelos, nuestros papás, o lo compramos, o decidí vender todo en Bogotá, irme para algún pueblo y allá sobrevivir porque aquí se sobrevive, y compré un terreno, entonces ese terreno yo lo que quiero es ponerlo a producir, ¿listo? Entonces para eso vamos a empezar, vamos a mirar qué pautas se necesitan para, pues, si no han comprado el terreno, pues para comprar el terreno, porque sí me han llegado pues muchas preguntas sobre eso. Y lo otro, pues, cómo se puede implementar un cultivo, o más o menos de qué consta un cultivo, lo que ustedes quieran sembrar en esa zona, ¿sí? Y para ello, pues tenemos aquí un primer factor, que son las condiciones del terreno. Entonces a ustedes, digamos, volvemos al ejercicio, les regalaron el terreno, o bueno, lo arrendaron o lo compraron, y tenemos que saber muchas características sobre, comenzando la localización, ¿sí? Entonces, cómo se mueve el clima en esa zona. Hay que conocer todas las variables climatológicas. En lo que es climatología, se mueven 9 principales variables climatológicas y para sembrar algo tenemos que conocerlas, ¿sí? Porque pues no es lo mismo sembrar fresa en Cibate que sembrarla, digamos, en Melgar. Ese Melgar no creo que se nos pueda dar la fresa o la papa, que la papa, incluso hasta la papa se siembra en páramo, ¿sí? Entonces no sería lo mismo sembrarla en tierra caliente. Entonces para eso necesitamos todas las variables climáticas, conocer la zona en cuanto a las variables climáticas, al menos saber los datos de cuánto precipita. Todo esto se puede conseguir por el todopoderoso Google, podemos conseguirlo ahí. ¿Cuánto se precipita, digamos, al año en esa zona? ¿O cuándo son las épocas más o menos de lluvia en esa zona? Porque digamos que compramos un terreno en Villavicencio, y pues Villavicencio, la distribución de las lluvias es muy diferente aquí a Cundinamarca. Allá llueve durante un par de meses, o no siquiera un par de meses, durante 6, 7, 8 meses, y el resto es seco. Entonces es muy diferente acá que tenemos dos picos de lluvias, aunque pues es raro, ¿no? El clima siempre se comporta raro, pero siempre hay una tendencia de lluvias. Entonces, por lo menos sí saber en Cibate, si somos más como esta zona, saber más cuánto se precipita en Cibate, cuánta agua cae, cuánta cantidad de agua cae al año y en qué épocas es donde más cae agua. Deberíamos conocer esa variable. Las temperaturas, cómo se comportan. Necesitamos saber, por ejemplo, entre las 3 y 6 de la mañana, más o menos, cuáles son las temperaturas en diferentes épocas del año. Entonces, en una época de lluvia, pues es diferente la temperatura de 3 a las 6 de la mañana a una época donde hayan las famosas heladas. ¿Sí? Entonces, cuando hay heladas, que más o menos son entre enero y febrero, las temperaturas bajas entre las 3 de la mañana y 6 de la mañana es donde más bajas se registran, ¿sí? Hasta incluso -0 grados, menos de 0 grados, se pueden registrar.
Esa es una variable. La otra es la radiación. Entonces, en la zona donde nos encontremos, si estamos en una zona de páramo, si no hay suficiente radiación solar, que la radiación solar se mide por la cantidad de calorías que ingresan en un centímetro cuadrado. Es una variable pues que es importante pues como tenerla de dato, ¿listo? Pero más es el brillo solar, ¿sí? Y el brillo solar nos dice a diario cuántas horas en promedio, digamos por mes o por año, se dan al día. Y si es una zona de páramo, pues digamos puede ser una hora o incluso hasta media hora. Y si es, por ejemplo, en enero o febrero, que son las heladas, pueden ser hasta 4 o 5 horas de sol, de sol. O sea, entonces, brillo solar es número de horas de sol durante el día. A mí se me olvidó decirle, la precipitación se mide por milímetros que caen en una semana, milímetros de agua de lámina de agua, ¿sí? Una lámina de agua consta de 1 metro cuadrado y se mide así. Digamos que el día de ayer en Cibate precipitó o precipitaron 10 milímetros durante una lluvia. Es una lluvia ya 10 milímetros torrencial. Sí, puede pasar eso. La temperatura, pues ya como la conocemos, se mide en grados Celsius o grados centígrados. ¿Listo? Y se registran tres: una temperatura baja, una temperatura media y una temperatura alta, que son las que tenemos que conocer. Este dato es muy importante, ¿no? La temperatura. Brillo solar, bueno, lo que les había dicho, la humedad relativa. Entonces, esa agua que se halla dispersa en el ambiente en forma gaseosa, que hasta nosotros la respiramos y bueno, todo eso. Y se mide por porcentaje. Y los porcentajes varían según también la precipitación. Si llueve mucho, pues la humedad relativa se aumenta, ¿no? Porque las plantas transpiran más, el agua se devuelve, bueno, en forma de vapor, entonces la humedad relativa aumenta, pero hay zonas, épocas donde son secas y la humedad relativa baja. Pero Cibate debe mantener una humedad relativa más o menos constante, pensaría yo que del 70 al 90%. ¿Listo? La presión atmosférica, pues esto hace más relación a la altura sobre el nivel del mar. ¿Listo? Y pues eso nos determina qué cultivos podemos sembrar y cuáles no. Digamos que si ustedes van a sembrar aguacate, y el aguacate más o menos crece entre los 800, el aguacate Hass, que es el que pues está hoy en día de moda, ¿no? El aguacate Hass, que es de más o menos entre los 800 y los 2200, 800 a 2200 metros sobre el nivel del mar. Ya les pongo el dato. Esta es la referencia, 800 a 2200 metros sobre el nivel del mar. Un clima de 2000 para abajo, 2000 metros para abajo, ya sí sé que es templado, ¿sí? Cibate, más o menos estamos, pueden haber algunas zonas bajando, sí, pero pues Cibate tengo entendido que todo está sobre los 2500, 2600. Aunque si nos vamos por San Miguel, bajando hacia Fusa, ya ahí se va bajando, ¿no? Un poco, por lado de Cibate. Podría, por ejemplo, hacia San Miguel, aunque hay un alto y después creo que ya empieza Fusa, pero ahí podría sembrarse algo, ¿sí? La fresa, que es lo que se maneja bastante en Cibate, sí se puede desde los 2000 o 2200 hacia arriba, hasta los 3400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esto hace referencia a la presión atmosférica, que eso es lo mismo, es casi lo mismo sobre la altura sobre el nivel del mar. ¿Listo? Lo otro, la nubosidad. ¿Qué cantidad de nubes hay presentes en la atmósfera, en el ambiente, en la zona donde nosotros nos encontremos? Si hay mucha nubosidad, como en el caso de un páramo. Sí, pues que en Cibate sí hay bastante páramo, ese tipo de climas que en muy pocas zonas del mundo se ve, pero que en Cibate hay páramos, los altos, pues el alto de San Miguel, y esto representa muchas ventajas para muchos cultivos también. Entonces ahí podemos sembrar los famosos berries, ¿sí? Entonces berries, arándano, y ya he visto arándano bastante sembrado en Cibate, hacia San Miguel. Entonces podemos sembrar arándano, fresa, mora, eh, frangüesa alcanzaría a darse un poco pues como la frangüesa, todos esos son los famosos berries, ¿sí? A nivel de frutales, a nivel de huerta podemos sembrar muchísimas cosas, desde papa incluso hasta cebolla,
a alturas bastante altas, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, a presiones atmosféricas, la cual se mide por el nivel de fuerza que ejerce la atmósfera sobre nosotros, esa fuerza de esa cantidad de gotas, de gases, de todo cayendo sobre nuestro cuerpo, ejercen una fuerza, una presión. Entonces se le llama presión atmosférica y va muy relacionada con la altura sobre los metros, metros sobre el nivel del mar, a la altura. ¿M? Entonces a mayor altura, menor presión y a mayor bajando, llegando hacia el nivel del mar, es mayor la presión atmosférica. ¿Listo? Entonces, es eso. Entonces, la localización, medir estas variables climatológicas o al menos conocerlas, tener como el dato. Es importante tener el dato porque de estas variables de clima relacionadas con nuestro cultivo, ¿listo? Es lo que se le conoce como la fenología y edafología del cultivo, ¿sí? Entonces, necesitamos saber todas estas variables para saber qué vamos a sembrar. Por ejemplo, uno coloca clima para la papa y en el clima para la papa les dice, bueno, la papa necesita una precipitación de tanto, necesita temperaturas de tanto, la radiación solar y el brillo solar es de tanto, entonces va diciendo a uno cuáles variables sí se adaptan a lo que nosotros queremos en nuestra zona. ¿Listo? En lo que tenemos para sembrar. Obviamente que pues si hay un terreno que no tiene agua, pues ahí ya entra uno incurren pues ya en varios problemas. Si no hay agua, la verdad, apague y vámonos. O toca pedir prestado agua al vecino o abrir un pozo de una finca cercana, de un lote cercano, se nos va a volver más costoso y va a ser un problema. Si no hay agua, no se puede sembrar, simplemente. Y pues sé que pues en Cibate hay bastantes veredas que tienen bastante agua, ¿listo? Lo mismo también que el acceso sea fácil, digamos, pues uno sube a veces algunas veredas en Cibaté y son media hora llegando hasta la finca, pero pues la carretera puede estar, bueno, carreteras destapadas o adoquinadas, pero hay carretera, ¿sí? Pero hay algunas fincas, por ejemplo, donde toca pedirle permiso o comprarle un pedazo de terreno al vecino de la finca para poder ingresar a mi finca. Ha pasado eso, ¿no? O que entre varias fincas se unen para terminar de trazar un terrenito, un camino hacia el camino principal de la vereda, cosas como esas. Entonces hay que evaluar eso, el acceso, porque en el momento que nosotros estemos sembrando algo, necesitemos bajarlo al pueblo o irlo a vender, ya lo tengamos comercializado, pues entre más difícil el acceso, más caro nos va a cobrar un flete, ¿no? Un flete para poder transportar nuestros productos, ¿sí? Entonces a eso hace referencia. El entorno es lo que hay en la zona, lo que hay cerca a nuestra finca. Y pues después vamos a hacer ese ejercicio que es el tropembos que habíamos hablado con el profe Eduardo. Y esto consiste en mirar las características del entorno de la finca, es decir, si está cerca a una zona industrial, si está cerca a un terreno donde solo lo utilizan para pastoreo, si está cerca, por ejemplo, a un colegio, al colegio de la vereda, entonces digamos ahí no se podría fumigar ciertas cosas, ¿sí? O si está cerca a un vecino que está sembrando arveja o papa y pues cada tercer día el señor aplica productos químicos, ¿sí? Y pues eso ahí se nos va como complicando la cuestión, porque si yo quiero mi finca orgánica y todo, pero pues el vecino le da por fumigar su papa, pues ahí en su finca, pues tiene todo el derecho, obviamente, pero sí nos va a afectar en algún momento porque ese producto, ese químico se nos puede pasar. Y eso pasa, eso es muy frecuente. Entonces, es mirar el entorno. Si, por ejemplo, queda cerca al lado de un arroyo, ¿sí? Que si queda cerca al lado de un arroyo, pues ahí sí ya tenemos una grandísima ventaja. ¿Listo? Cerquita a un arroyo, pues ahí ya podemos trazar algún un camino o algo. Mirar, por ejemplo, que la finca, en cuanto al agua, que tenga agua, obviamente, pero que si ahí hay agua, pues el reservorio que tengamos ahí, un solo reservorio no es suficiente. Sí, que digamos ahí tiene un nacedero, la finca tiene un nacedero de agua. De ahí no deberíamos sacar el agua, deberíamos hacer otro pozo, un pozo séptico, deberíamos mandar a hacer otro pozo séptico, esperar a que se llene y sí sacar agua de ahí, porque si sacamos agua del pozo principal, pues lo más probable es que se nos seque, la finca se seca. Sí, entonces, y hacerle mantenimiento a ese nacedero.
sembrarle ahí algunas especies, digamos que uno llega al terreno, lo va a comprar o lo arrienda, y lo primero que hay que hacer es cuidar todo ese tema de la disposición del agua, ¿no? Sí, a veces, pues, si en caso de que pues tengamos los suficientes recursos, lo bueno es ir contratar a un ingeniero forestal que nos ayude con el tema de las aguas, de cómo manejar ese reservorio. Sí, pues para que lo podamos preservar ahí, si cuántos pozos deberíamos hacerle al lado, sí, la idea no es utilizar el agua directamente de ahí, sino cuidarlo. Creo que ya muchos, tanto los que viven en las fincas ya más o menos conocen de ese tema, ¿no? Y obviamente pues tener todos los permisos, ¿no? El permiso de uso de aguas, así sea nuestra finca, todo el tema de la legalización con la alcaldía, ¿sí? Tenerlo bien cercado, ojalá pudiéramos siempre pues cercarlo con cerca viva y cerca de la otra nuestros terrenos, aunque si hablamos de 10 fanegadas o 20 fanegadas, aunque pues aquí en condiciones de Cundinamarca pues no se ve tanto latifundio, pero sí sería bueno encerrar nuestro terreno, ¿no? Pues con algunas especies que pues puedan llamar agua, especies que no sean tan dañinas, que no sean de otras partes, por ejemplo, como pinos y eucaliptos, pues se nos vuelve un problema, porque pues un pino y un eucalipto nos pueden secar la finca, nos pueden secar la tierra, más bien especies que sean como de la zona, de pronto un sauce, de pronto bueno, arrayanes, otro tipo de especies, ¿listo? Entonces, eso es lo que hace referencia a las condiciones del terreno, que es lo que nosotros encontramos en nuestro terreno, el entorno, entonces los vecinos y todo esto, que tenga agua, obviamente, y conocer algo de estas variables climatológicas. Yo aquí les borro esto y yo les voy a enviar la presentación, ¿listo? Les voy a enviar la presentación para que la tengan ahí siempre presente. Yo siempre les envío la presentación a todos, ¿vale? Listo. Ahora, pues ya tenemos nuestra finca, ya conocemos qué clima hay allá, sabemos que tiene agua, tenemos un terreno muy estable, no sé, puede ser en páramo, puede ser una zona más bajita del páramo, y vamos a sembrar algo. Entonces ahí empieza la decisión, a ver, yo qué siembro, pues si siembro lo mismo que siembran los demás vecinos, sí, pues porque digamos que es lo que más se mueve ahí, ejemplo, fresa, ejemplo, la papa, ejemplo, alguna hortaliza, cualquier hortaliza también que se siembre ahí. Más que todo, pues como el tema de la fresa, ¿no? Si pudiera uno como sembrar fresa. Entonces, es un cultivo como tal y necesitamos averiguar las características, ¿sí? Entonces, aquí hacemos dos paréntesis, digamos. Uno, si nos vamos por el lado de un cultivo como tal. Y otro, si nos vamos por el lado de una huerta, ¿sí? Que pues la huerta, entiéndase que es un terreno, la huerta es un terreno más pequeño que un cultivo, ¿sí? Un cultivo podemos estar hablando de una fanegada, 6.000 metros, 7.000 metros, ¿sí? Hasta 1 hectárea, sembradas en las condiciones pues de Cibate, que pues algunos tienen pues las fincas no alcanzarían de pronto 3 4 5 fanegadas, ya manejar un cultivo de 10 20 fanegadas, que pues hay fincas que tienen eso en Cundinamarca, pues ya es otro cuento muy diferente, eso ya se hace es un proyecto pues ya de producción y todo lo demás, aunque aquí tampoco descartamos eso. Entonces, las características que debería tener un cultivo o qué deberíamos saber nosotros de un cultivo antes de decidirnos a sembrar, ¿sí? Tenemos que averiguarnos si ese cultivo, si esa planta que vamos a cultivar, esa especie que vamos a cultivar, es más fácil conseguir semillas y hacer un semillero o comprar plántulas, que nos resultaría más económico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si se trata de una legumbre, y eso después lo vamos a ver, si es una legumbre, pues ahí hacemos siembra directa, de pronto de un maíz, haba, arveja, frijol, pues no, ahí podemos sembrar directamente, armar unos surcos y listo, ¿sí? Pero para el caso de una aroma, de una hortaliza, que es pues como que lo que más se siembra en la zona, ¿no? En las veredas. Si tienen preguntas me van diciendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, unas plántulas, a ver si es más rentable comprar plántulas, si resulta más económico comprar plántulas o yo mismo ponerme a hacer los semilleros, ¿sí? Que también vamos a ver eso, cómo se hacen los semilleros. Entonces, una planta nos puede estar costando, si vamos a comprar para X cultivo, pongámosle lechuga. En la lechuga cabe más o menos unas 50.000 a 60.000 plantas por hectárea. Podríamos estar hablando de unas 40.000 en una fanegada, más o menos. Entonces, ¿qué nos sale más barato? Ponernos a producir las plántulas o comprarlas.
de una vez a un vivero. Un vivero más o menos plántula, una plántula está costando 75 pesos, aproximadamente de 50 a 75 pesos, dependiendo de la zona, dependiendo qué tan lejos esté, porque hay que contar con el transporte y bueno, todas estas cosas. Entonces, semillas o plántula. La fenología. La fenología es o significa todas las etapas por las que debe pasar un cultivo, ¿sí? Desde semilla hasta cuando ya lo voy a cosechar. Y tenemos que saber qué vamos a cosechar, ¿sí? Si se va a cosechar hoja, si vamos a cosechar tallos, si vamos a cosechar tubérculos o bulbos o raíz, o si vamos a cultivar, a cosechar frutales. Entonces tenemos que saber sus etapas. A grandes rasgos, pues tiene una etapa de semilla, de que es de siembra y germinación. Después tiene una etapa vegetativa, después una etapa de floración y una etapa de formación del fruto. Esas serían como las etapas principales, pero entre cada etapa hay muchas cosas más las que pasan. ¿Sí? Toca conseguirse unas tablas fenológicas para que uno tenga mayor información sobre los cultivos. Si quieren más tardecito también se las paso. Algunas tablas fenológicas que nos indican, esas tablas nos van indicando por cultivos, hay de algunos cultivos ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, después de la germinación, después del trasplante, por ejemplo, o después de la siembra? ¿Qué pasa a los 50 días? O algunas están por semanas. ¿Qué pasa a las 4 semanas después de germinación o a las 4 semanas después del trasplante? ¿Qué pasa? Sí, entonces, que se elonga más el tallo, que salen cuatro ramas principales, que ya se empiezan a diferenciar algunos botones florales, todo esto. Y estas de fenología, estas etapas fenológicas de lo que vayamos a sembrar, nos sirve para tomar decisiones. Por ejemplo, debería yo saber, digamos, que a los 1500 a 2000 días después del trasplante del aguacate, ya están saliendo los primeros botones o primordios foliares, perdón, florales. Ya se están formando los primeros botones florales. Entonces, que en esa época, pues ya cuando empieza a salir flor, es cuando yo más tengo que cuidar el cultivo. Cosas como esas, ¿sí? ¿Qué tan fácil se comercializa lo que tengo en esa zona? Y esto sí debería ser como lo más importante, ¿no? Saber si existen canales de comercialización, cómo está la cuestión, si pasa un camión por la vereda comprando ese producto, si yo mismo lo puedo llevar hasta alguna ciudad y yo mismo venderlo directamente al consumidor, o en el mejor de los casos, vendérselo a un exportador, una vez que yo haya de pronto podido con mi finca certificarla, y ahí sí ya lo pagan como muchísimo mejor. Entonces, ese tema de la comercialización. Hoy en día existen mucho el tema de las tecnologías, las TICs, ¿no? Tecnologías de la información y comunicación. Y pues el campo no es ajeno a esto, entonces ahí podemos ver muchas plataformas por las cuales podemos vender nuestros productos. Mandamos a esas plataformas, nos piden una foto, cuánto podemos producir o cuánto está para la venta y a cuánto lo vendemos y en dónde está ubicado. Entonces hay una forma de comercializar. Pues aquí la idea, discúlpeme si de pronto soy como muy, ¿cómo se dice? Como muy imprudente en esto que voy a decir, pero pues si yo estoy sembrando algo, si yo tengo en mi terreno sembrado algo y lo voy a comercializar, pues evitar el tema de los intermediarios. Ojalá lo pudiera yo vender directamente al consumidor final, ¿sí? Ya si es un tema de intermediación, pues bueno, esperar a ver, tratar de obtener las mejores ganancias posibles. ¿Listo? Entonces, este tema de la comercialización, conocer cómo se comercializa el producto, sería genial. Es decir, si es fresa, tengo entendido que muchas personas que cultivan fresa, casi todas también tienen sus cultivos ya ya vendidos, tienen la fresa ya vendida. Entonces uno va a comprar fresa en Cibate, pues a veces es un poco complicado porque todo eso que uno ve por ahí ya está vendido, ¿sí? La rentabilidad, si vale o no vale la pena sembrar, ¿sí? Y esto hago referencia a que lo que yo siembre, lo que yo vaya a sembrar, sea rentable en cuanto a lo que yo voy a vender, es decir, que
tengo que contar si el producto se va a demorar 6 meses y cosecho todo el producto y lo vendo, que al menos recupere mucho más de lo que yo invertí. Eso también después lo vamos a ver. Que invertí 7 millones en un cultivo, ¿sí? Pero esos 7 millones incluyen siempre, y ya se ve que de pronto en algunas otras oportunidades se los han dicho, pero esos 7 millones que me costó producir esas 50.000 o 40.000 papas, 40.000 plantas de papa, ¿sí? O bueno, 3 cargas, 4 cargas, como dicen, que yo sembré, que eso yo incluya la mano de obra, mi mano de obra, que si yo cosecho, si yo le hago cualquier cosa que yo le haga, incluyo mi tiempo como un salario. Ahí, entonces digamos que un cultivo me costó en una fanegada 10 millones de pesos sembrar papa, incluyéndolo mi trabajo, mis horas. Y que tengo que recuperar más de 10 millones. Cuando yo vaya a vender esa papa, tengo que recuperar más de 10 millones, mucho más de 10 millones, y dividirlo en esos 6 meses, ¿sí? Que la papa, digamos, se demora 6 meses y digamos que invertí 10 millones y saqué 20 millones, pero esos 20 millones los divido entre 6. Perdón, esos 20 millones, no, esos 10 millones adicionales que me gané por vender la papa los voy a dividir en 6, que son los de cada mes. Entonces, ¿cuánto me saldría al mes? ¿Cuánto gané en el mes sembrando esa papa? ¿Sí? Entonces aquí este tema de los cultivos se maneja de una manera muy diferente a otras cosas, ¿sí? Los recursos, los recursos con los que cuentan ustedes o el agricultor, ¿sí? Que pues algunos tienen buenos recursos, hay personas que no escatiman en gastos para su cultivo y compran buenos productos fertilizantes finos, plaguicidas finos, semilla certificada, ¿sí? Y lo tienen muy bien cuidado. Entonces, como una filosofía pues en el tema de la agricultura, y es que no hay que escatimar en gastos en un cultivo, sabiéndolo hacer, ¿no? Sabiéndolo gastar, sabiéndose gastar la plata ahí para invertir, perdón, la plata para el cultivo, que no hay que escatimar en gastos, que si yo le meto 5 millones a mi cultivo, se van a ver, fijo se van a ver, sabiéndolo meter. Esos 5 millones incluyen una asesoría técnica. Sí, el agrónomo me dice, bueno, métale esto y lo otro, le pagué para... Y uno no escatime en esos gastos, créame que se va a ver, ¿sí? Bueno, el costo de los insumos, ¿no? Mirar, porque pues en algunas zonas son más caras que en otras. Si te cuenta con algunas tiendas de agroinsumos donde se consiguen hartas cosas y son baratas. Yo lo digo porque pues yo he comparado precios de las tiendas de agroinsumos que hay en Cibaté con las que hay al menos aquí por los lados de Abastos, o aquí en Bogotá, y es mucho más barato en Cibaté, ¿sí? Allá he conseguido paquete de semilla, 3.500, esos que vienen por gramo. Aquí en Abasto lo he conseguido a 5.000 pesos. Entonces, y en otros municipios puede que se consigan más caros los recursos porque a veces no llegan o no traen, o viceversa. Entonces, tener mucho en cuenta esto, el tema de los insumos. Y saber que pues si vamos a utilizar una agricultura convencional, pues vamos a utilizar fertilizantes. Y esos fertilizantes pueden ser químicos u orgánicos, esos fertilizantes. ¿Listo? Y que si son químicos, tengamos en cuenta que los fertilizantes químicos son derivados del petróleo. Y si se sube la gasolina, si sube el precio de la gasolina, sube el precio de los fertilizantes. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que recurrir a otros métodos de fertilización y pues bueno, todas estas cosas que se puede hacer y que eso pues también lo podemos ver en nuestro tema, cómo podríamos nosotros reemplazar esa fertilización, por ejemplo, ese triple 15 que se compra, ese superfosfato triple que se compra para los cultivos, para la empresa, ¿sí? Un 1326, ¿cómo se reemplaza eso a nivel orgánico o a nivel biológico? Se puede reemplazar, se puede hacer eso, ¿listo? Bueno, ya que les comentaba acá, el clima de la zona, ya habíamos visto eso, la mano de obra, pues que cuando uno está sembrando algo, ¿sí? Una hectárea de lo que sea, eh, en algunos municipios escasea la mano de obra bastante. Y si escasea la mano de obra y logramos conseguir mano de obra, más aún el problema de si está calificado o no.
¿sí? Entonces, si son, bueno, las características de las personas de la población que, no, que estén en la zona y que podamos contratar, eso implica mucho. No es lo mismo contratar una persona que tenga 20 años de experiencia en el campo a una persona que pues no tenga experiencia, ¿sí? O bueno, tiene muy poca experiencia con respecto a una que ya tenga 20 años. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, a cómo se paga la mano de obra en la zona, que eso sea conforme a lo de un salario mínimo legal vigente, ¿sí? Que al menos esa persona obviamente tenga que estar asegurada, ¿sí? Y que nosotros en algún momento pues tendríamos que, en caso de que no esté asegurada o bueno, que tenga SISBEN, al menos pagarle la ARL o que vaya incluido dentro de ese costo la ARL para esa persona que contratemos. ¿Listo? El tiempo es medido desde muchas variables. ¿Cuánto tiempo dura mi cultivo en crecer? Si es un cultivo de ciclo corto, como un cilantro, una lechuga, o si es un cultivo de ciclo largo, como algún frutal, perdón, algún frutal. ¿Sí? Entonces un manzano se me va a demorar a mí 3 años en crecer. Un durazno, 3 a 4 años en sacar la primera cosecha, la primera buena cosecha. ¿Sí? Eso hablamos de frutales, que son los perennes, que duran mucho tiempo, que de ahí 7 10 hasta 15 años podemos sacarle buen dinero, ¿sí? Por eso es que los frutales con el tiempo son muy rentables, pero a corto tiempo un frutal pues genera pérdidas, a corto tiempo, ¿sí? Entonces hay que verlo así, hay que ver el tema de la agricultura en general, que eso no es de inmediato, eso hay que tener en cuenta que se demora. Y yo siembro una lechuga y hay que esperar 4 meses hasta que salga. Sí, y hacerle muchas actividades durante esos 4 meses, ¿vale? Tema de asistencia técnica, pues no es, vuelvo y les digo, no escatimar en más, en costos. Hay muchas formas de conseguir asistencia técnica, pues lo ideal es pagarle a un ingeniero agrónomo, ¿sí? Que nos capacite, nos diga, bueno, cómo vamos a sembrar esto aquí, de qué manera, en qué forma aprovechar estos cursos que ofrece el SENA, que ofrece las UMATAS, que ofrece la CAR, ¿sí? O que si yo, por ejemplo, esto me inscribo, yo voy a sembrar fresa, pongámosle, y siembro fresa, hacer el gasto e inscribirse, por ejemplo, en Asofrucol, ¿sí? En todas esas asociaciones que existen, Asofrucol, por ejemplo, ofrece asistencia y capacitación constantes, ¿sí? El SENA. Estos cursos que estamos haciendo, todos los años se ofrecen en el SENA. Entonces, algo nos va a servir ese tema de la asistencia técnica y la capacitación. Siempre estamos capacitando. ¿Listo? Entonces, pues, ya si ustedes necesitan conmigo para el otro año, me dicen, me informan, tienen mi número de teléfono si quieren hacer algún curso de algo, o yo les puedo conseguir algún curso en alguna otra zona y ahí eso es lo de menos. Eso ya lo cuadramos. ¿Listo? Y algo muy importante del cultivo que vayamos a sembrar. Tenemos que llevar registros de todo lo que podamos, ¿sí? Llevar todo el tema de la facturación, llevar registros de, por ejemplo, cuándo iniciamos, cuándo se hizo la primera siembra, el primer trasplante, si vamos a sembrar de manera escalonada, que ya les voy a explicar, que si aplicamos un bioplaguicida, un plaguicida orgánico, cuándo se hizo, cuánto se aplicó, qué producto se aplicó y para qué se aplicó, ¿sí? Entonces, llevar unos registros de eso, cuánto riego, cuánta agua le estoy botando diario a mi cultivo y ojalá llevar el registro diario, ¿sí? Recolectar toda la documentación referente a un cultivo o a nuestro terreno, ¿no? Que el permiso de aguas, que el permiso de las alcaldías, que nuestro proyecto como tal, tenerlo siempre archivado, hay que manejar el cultivo como una empresa, como una unidad productiva, como una empresa, y tener la mayor documentación, recopilar la mayor documentación posible sobre nuestras actividades. Entonces, para esto, yo también les voy a enviar de pronto algunas ayudas, unos registros que se pueden ir llenando cuando ustedes vayan haciendo su trabajo, vayan a implementar su cultivo. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿O todo está claro? Todo está bien, profe. Gracias. Bueno, listo, vale.
Ahora ya entramos un poco más a fondo, digamos que ya decidimos qué sembrar, de pronto papa o aromáticas, ¿sí? Y ya vienen todas las actividades como tal de nuestro cultivo. Entonces empieza una implementación, ¿no? La implementación del cultivo, que en la mayoría de los casos, pues es lo más complicado. Implementar el cultivo en una zona es lo más complicado, ¿sí? Porque pues es donde se demandaría, digamos más o menos un 50 o un 60% de toda la energía que le gastemos al cultivo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué incluye? Por ejemplo, en la preparación del terreno. Entonces, revisar si cómo son las condiciones del terreno, que ya lo habíamos mencionado. Se me había olvidado mencionarles algunas también, como la clase de los suelos que hay ahí. ¿Qué tipo de suelos hay en esa zona? Si son suelos muy arcillosos, muy arenosos, si el terreno tiene mucho cascajo o piedras, si esa es una zona de ladera o donde la pendiente está muy pronunciada, tenemos que tener en cuenta eso. Y con base en eso vamos a mirar qué preparación le vamos a dar, pero para la preparación del terreno, para hacer una preparación previa al terreno, necesitamos conocer qué tipo de suelo es, qué características químicas y físicas tiene ese suelo, esa tierra donde vamos a sembrar, ¿sí? Y para saber qué características físicas y químicas tiene el terreno donde vamos a sembrar, necesitamos invertir en un análisis de suelos. ¿Listo? Ya que aquí hay alguien que está intentando entrar, pero no ha podido. ¿Listo? Y aquí ya le comento que estoy grabando la reunión, ¿vale? Porque pues es a veces mala la señal y entonces es eso, es conocer las características de nuestro suelo, de nuestros suelos y más que todo pues en la zona, que más o menos eso está, se puede hacer aquí cerquita, creo que ¿qué? Unos laboratorios yendo hacia Fusa, yendo creo que en Granada también, o si no, pues ahí está muy cerquita, pues Mosquera, no, digamos, no queda como tan lejos, podemos llevar allá eso. Y yo les voy a explicar cómo se hace este tema del análisis de suelos, cómo se puede levantar información para un análisis de suelos. Cuéntanos, Caterín, ¿tú levantaste la mano? Sí, Sí, está. señor, buenas tardes. Es que Buenas ya que tardes. estás en el tema, ya, bueno, acabas de decir que nos vas a explicar. Mi pregunta no sé si es impertinente en este momento, pero es consultar, si tú nos puedes decir más o menos cuánto puede costar un análisis de suelos. Ah, listo, mira. Hay diferentes tipos de análisis de suelos. Si uno lo quiere completo, eso implica que le mide a uno 12 variables químicas, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio, más las variables de elementos menores, ¿sí? Que es cloro, manganeso, zinc, hierro, toda esa cantidad de nutrientes. El análisis de suelo le bota a uno, es un análisis de suelos completo. Completo y con recomendación, ¿sí? Está más o menos en 109.000 pesos en el ICA de Tibaitatá o en Agrosavia. En Agrosavia que queda saliendo por la 13, yendo hacia Marengo, hacia el Sena de Mosquera, allá, yendo para allá, ahí queda un ICA o una Agrosavia, ahora se llama Agrosavia, uno puede llevarlo hasta allá, o también existe, bueno, los Servientregas, uno se puede ir para un Servientrega, el Servientrega tiene un convenio con el ICA, y es que el ICA les manda unas bolsas para recolección de los suelos. Entonces, ese servicio lo tienen muchos servibancas en alianza con el ICA, y uno lleva su muestra de suelos a un Servientrega, uno pregunta pues si tienen el convenio del ICA, entonces ahí en Servibanca le dan a uno la bolsa especial para recolectar el suelo, la tierra, ¿sí? Y más o menos eso está entre unos 109.000 pesos, desde 98 hasta 109.000 pesos, dependiendo. Ese precio lo conozco en el ICA de Tibaitatá, pero pues hay otros laboratorios que también hacen análisis de suelos
Ejemplo, las universidades. Entonces está la Universidad Jorge Tadeo, está la Universidad Nacional, allá también se hacen análisis de suelos. La Nacional creo que es un poco más cara, creo que está en 150.000 pesos, pero eso incluye también todas las variables químicas, ¿sí? Todos los 12 elementos, más la recomendación. Entonces, en la recomendación le dicen a uno, para la fertilización del suelo, de su cultivo, que uno manda en el análisis de suelos, uno le dice, yo quiero mi análisis de suelos con recomendación para un cultivo de fresas. Entonces, en el cultivo de fresa a uno le envían la recomendación y le dicen, mire, si usted lo va a implementar para la preparación del terreno, el análisis de suelo arrojó esto, y entonces nosotros le recomendamos que tiene que aplicar, no sé, 10 bultos de cal y 10 bultos o 20 bultos de abono orgánico. Tal abono orgánico, digamos, de gallinaza compostada, por ejemplo. Eso háganlo en la fertilización anisal y así le botan a uno las recomendaciones. Ya cuando esté a las 14 semanas o 15 semanas después del trasplante o 15 semanas después de la germinación, tiene que aplicar una segunda fertilización foliar, que es a la hoja, o edáfica, que es sobre el suelo. Entonces ellos le van diciendo a uno, así viene el análisis de suelos. Ya los que no son completos es cuando solamente trae nitrógeno, fósforo y potasio. Y vienen sin recomendación. Eso ya está más o menos de 50.000 pesos en adelante. Pero la verdad vale la pena invertir. Para más de una fanegada en cualquier cultivo, vale la pena invertir en un análisis de suelos. Siempre se va a ver es como una inversión, jamás va a ser un gasto, ¿listo? Y eso más o menos tiene como vigencia de 2 a 3 años, tiene vigencia. No importa lo que yo haya sembrado ahí. ¿Listo? Que si yo lo compré o lo adquirí para sembrar lechuga y pues yo fertilicé el terreno para la lechuga y todo este cuento, pero para la siguiente, saqué la lechuga, pero para el siguiente cultivo lo puedo utilizar para eso, ¿sí? Ese análisis de suelos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que es una inversión. Y en la preparación del terreno, pues tenemos que tener en cuenta otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, saber cómo está la hora del tractor en la zona, si en la vereda se contrata tractor, ¿sí? Porque en algunas veredas no se consigue tractor, tocaría hablar con la alcaldía o la UMATA, que ellos también ofrecen el servicio de tractorado, ¿sí? Y mucho más económico, ¿sí? Tengo entendido que los ingenieros ahí en Cibaté me dijeron que sí se ofrece la hora de tractor, no sé si está entre 35 a 50.000 pesos, no sé cuánto está la hora, pero sí es más barato que en otras zonas, y es ir a hablar en la UMATA, y pues uno hace pues ahí el pago, depende de las horas que se vaya a gastar, ¿sí? Si es una fanegada, pues depende de lo que la vayamos a hacer, que más que todo para la tractorada, hablamos de un zanjado, ¿sí? De la incorporación de lo que yo le voy a aplicar, lo que diga el análisis de suelos, la incorporación de la cal más el abono orgánico y el armado de las camas, o el armado de los surcos, la surcada. Más o menos esas actividades en una fanegada, más o menos puede estar entre hora y media de preparación del terreno, ¿sí? Previamente yo tuve que haber boleado el fertilizante, ¿no? El calcio o la cal que me hizo el análisis de suelos que tengo que aplicar, más el compost o el abono orgánico que me pidió el análisis de suelos que tenía que bolearle. Se aplica el boleo, ¿sí? Entonces, eso va en el tema de preparación del terreno, ¿sí? Pero más que todo aquí también el tema de si hay que zanjar o no, porque si tiene una pendiente muy pronunciada, ¿sí? Que es muy empinado el terreno, pues de pronto no tengamos que zanjar, ¿sí? Pero si el terreno no tiene tanta inclinación y sé que ahí en el terreno los vecinos, todo el que ya estuvo ahí, todo, hay problemas porque se inunda el terreno, definitivamente tengo que hacer una muy buena inversión en el tema de zanjado para que no se me inunde. ¿Qué es un zanjado? Que es abrir unas zanjas, como se dice, al menos unos 50 centímetros. Si se pudiera, 50 centímetros de profundidad sería genial, alrededor del lote donde yo vaya a sembrar. Y siempre estar levantando camas, levante las camas, ¿sí? Cuidar mucho de esa zona. Entonces, eso hace referencia a la preparación del terreno, el plan de siembra, ¿sí? Entonces volvemos a decir que si vamos a hacer siembra directa,
que es depositar la semilla directamente en el terreno donde lo preparé, o si voy a sembrar es una plántula. Si se va a sembrar es una plántula en esos surcos ya listos que yo hice la preparación del terreno, ya me dejó el tractorista ya me dejó armado las camas o los surcos. Entonces, ¿cuántas especies voy a sembrar por hectárea? Si voy a hacer trasplante o siembra directa. ¿Cuál va a ser? Y ya lo vamos a ver. ¿Cuál va a ser la densidad de siembra? El plan de fertilización, pues eso va sujeto al análisis de suelos y cómo lo puedo hacer. En la mayoría de los casos, que también lo vamos a ver, existe pues el tema de combinar la fertilización con el riego. Y si pues yo dispongo de buenos recursos, mejor aún, hacer un sistema de riego por goteo combinado con el agua que yo le aplico a mi cultivo, ¿sí? Mezclar los nutrientes con el agua que se le aplica al cultivo y hago dos labores en una sola, ¿sí? La idea es pues ir ahorrando ahí lo que más se pueda de dinero y aprovechar al máximo los recursos. El manejo fitosanitario, que también lo vamos a ver, es de mi cultivo, de esas características que les había mencionado del cultivo, cuáles son las principales plagas y las principales enfermedades que le dan. No sé si es para el caso de la fresa, entonces, ¿no? Que la ataca la araña, la palomilla, el pulgón, ¿sí? Que lo ataca, los hongos, que la ataca el fusarium, el mildeo polvoso, el mildeo velloso, de pronto la roya, cosas como esas. Entonces, ¿cómo entro yo a manejar esas plagas y esas enfermedades? Que también vamos a ver eso, que en qué consiste un manejo integrado de plagas y enfermedades y un manejo integrado de las mal llamadas malezas o especies arbences, ¿sí? ¿Cómo voy a manejar eso? La post cosecha. Entonces, saber en la fenología del cultivo, las etapas del cultivo, cuánto tiempo se demora en darme esa fresa o ese arándano, bueno, lo que queremos cosechar y cómo lo vamos a cosechar, cuál es el referente de cosecha. Entonces, unas semanas antes de programar esa cosecha, pues ya tengo que programarla como tal, ¿sí? Hacer aforos, cuántas frutas me está botando por planta. Entonces, de esas 20.000 plantas, yo saco tres y digo, bueno, estas tres plantas me arrojaron por planta un promedio. Por planta me están arrojando 3 libras en la primera cosecha. Un ejemplo, ¿sí? Entonces, tener todo ese tema de la post cosecha, un cuarto, un cuarto donde yo arregle y seleccione lo que cosecho, ¿sí? Que a futuro, si ustedes el día de mañana quieren exportar fresa, eso va a servir para nuestro tema de certificación, que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las certificaciones que podemos hacer con el ICA, y lo que les digo, la certificación de un cultivo, o certificación orgánica, certificación en buenas prácticas agrícolas o cualquier otro tipo de certificación, eso nos sirve más que todo para fines de exportación, para ver plática, para ver, sacar una rentabilidad económica. Lo mejor es para fines de exportación, hacer eso. De resto no sirve. Y ya después les explico por qué. Y las labores culturales también, el manejo agronómico, las labores culturales. Si voy a sembrar esa fresa en cama levantada, o bueno, si voy a sembrar, no sé, la arveja, pues la arveja pues se me va un rubro más, que es el monitoreo, el tutorado, perdón, tutoriarla, que es levantar unos palos, amarrarle unos alambres y a esos alambres se amarran cada plantica que voy a... Entonces, eso implica una labor más, por eso es que la arveja es cara, ¿no? Y la arveja es cara, pues porque implica esa labor de tutoriarla, ¿sí? De tutoriarla es mantenerla siempre levantada. Si yo no la levanto, pues se me va a enfermar. O para el caso de la fresa, la emplasticada, ¿no? Que hay que emplasticar todo el lote, hay que colocarle plástico a todo el lote, porque la fresa, pues sale la fresa y la fresa se pega con el suelo, se pega con la tierra, en donde no ponga ese plástico, se pega ahí en la tierra y ahí se enferma. Pues más que todo es por eso es que hacen emplastican, pues colocan plástico negro a todos los cultivos de fresa. Es como esa la razón. Y muchas otras razones que después las vamos a ver, muchas más. Bueno, aquí lo que les decía, preparación del terreno, entonces un sistema de drenaje, cómo van distribuidos el agua, tenemos que mirar cómo se mueve el agua en nuestra zona,
si el agua también, el agua se percola, el agua se lixivia fácil, es decir, si el agua se absorbe fácil en el suelo, o si tiende a inundarse, que después de pronto si nos vemos, hacemos una práctica sobre eso, hacemos un hueco de unos 20-30 centímetros de profundidad y le agregamos medio litro de agua y contabilizamos cuánto tiempo baja esa agua. Si baja en menos de 2 minutos, pues tenemos un buen drenaje. Entonces ahí diseñamos, no le metemos tanta corriente al sistema de drenaje. Pero si ya son 3 minutos y todavía permanece ahí el agua, pues tenemos un nivel freático muy alto y tiende a inundársenos, ¿sí? Ya les había hablado de las zanjas, de la labranza, pues que si es para el caso de un frutal, de pronto voy a sembrar uchuva, voy a sembrar mora, ¿sí? Pues no necesito pasarle un tractor y pelar todo el lote, ¿sí? Sino ya lo que voy a hacer es un abollado. Entonces ya no necesito labranza. Pero si voy a sembrar fresa, papa, alguna hortaliza, pues en esos métodos de labranza, ¿qué es lo que más me sirve? O sea, yo no puedo, digamos, pretender, a veces en la agricultura se hace eso, o se tiene como el concepto de que entre más fina se deje la tierra, entre más finita, casi que parezca polvo, más fina, pues va a ser mejor el terreno donde yo voy a sembrar. Y no es así. Entonces hay que tener un equilibrio. Todo es un equilibrio en la agricultura, ¿no? No debería, el suelo del suelo o la tierra, cuando yo hablo de suelo, hablo de la tierra, ¿listo? Porque pues de pronto sí los confundo, pero cuando hablo del suelo, estoy hablando de la tierra donde nosotros vamos a sembrar. Entonces, el suelo o la tierra siempre tiene que tener terrón, tiene que tener, eso se llama capacidad de enterronamiento. Si el suelo no es capaz de enterronarse, entonces ahí pues también estamos perdiendo, porque pues y cuando se hace labranza intensiva en un lote, que se le pasan varias tractoradas, varias arados, varias cinceladas, varias rastrilladas, hay gente que hace eso, le mete 3 rastrilladas, 4 aradas, 2 cinceladas, entonces ese suelo lo dejan totalmente desbaratado. Es el daño más grave que se puede hacer, ¿sí? Porque ya pierde la capacidad de que esa tierra forme terrón. ¿Por qué? Pues porque la raíz de cualquier planta, se agarra de un terrón y empieza a chupar como si estuviera chupando un dulce. Así es que absorbe alimento las plantas. Se agarran de un terrón y empiezan a chupar. Y si no tiene capacidad de enterronamiento por la cantidad de maquinaria que le hemos pasado, pues se nos vuelve un problema. A veces es mejor decir, no, pues hágame un pase de un arado y una cincelada, no más. No le va a meter nada más, que si eso está muy enterronado, que si ya se forman esos terrones gigantescos, eso ya es porque pues pasó el tractor y formó esos terrones, que es diferente, ¿sí? Pero yo ya me las ingeniaré en cómo poder trabajar eso, pero desde que yo le pase una cincelada, por ejemplo, o una rastrillada y una labrada, ya con eso es suficiente, desde que se me armen las camas, de que el Señor me deje armadas las camas. A veces el Señor le dice a uno, no, eso está muy enterronado, eso toca desbaratar más, yo le voy a hacer 3 pases más. No, no, Señor, no. Entonces, o me consultan, me dicen, durante el curso, ¿listo? Bueno, el plan de siembra, ¿cómo va a estar distribuido mi cultivo? ¿Sí? Si está en contra del viento, cómo pega el viento, cuál es la velocidad y hacia dónde va, que si hay una cerca viva ahí tapando pues la entrada del sol, si lo voy a sembrar, digamos, en camas, en hileras, en zigzag o el famoso 3 bolillos que le llaman, ¿sí? Que después en campo cuando veamos eso yo les explico. ¿Cómo va a ser ese plan de siembra? Eh, ¿Cuántas plantas caben en mi cultivo? ¿Cuántas plantas de papa, por ejemplo? Entonces, ahí sí nos toca averiguarnos, o me preguntan, no sé si nos averiguamos, ¿cuál es la distancia entre planta y planta y cuál es el ancho de las calles? Es decir, entonces, no sé, pongamos la papa. La papa, por ejemplo, se siembra a 70 entre calles, por lo general, pongámosle un dato ahí, 70 entre calles y 50 entre planta y planta, ¿sí? Entonces, la ideal de la siembra es conseguir la mayor cantidad de plantas posibles en esa hectárea o en esa fanegada, de manera que no me vayan a quedar muy pegadas
porque si me quedan muy pegadas y se traslapan las hojas de planta a planta, se traslapan, es que se pegan entre ellas, se me enferma. Más probabilidad de que se me enferme y haya un problemota después grande. Entonces hay que saber cuál es la densidad de siembra adecuada. ¿M? La siembra escalonada. Si ustedes tienen pensado sembrar todo de una o sembrar por partes y por tiempo. Entonces, digamos, si es papa, si es fresa, bueno, lo que sea, calcular la edad del cultivo, que se demora 6 meses. Entonces, puedo sembrar, eh, no sé, 1000 plantas un día, la otra semana otras 1000 plantas, la otra semana otras 1000 plantas y hasta completar 4000 o 50000 plantas sembradas por ahí durante 2 meses. Y también asimismo yo voy sacando pues la papa o bueno, lo que sea, conforme a como dice la siembra, ¿sí? O si, todo, o si se va a sembrar absolutamente todo de una, ¿sí? Y sacar todo de una. Entonces eso no sería siembra escalonada. La escalonada, lo que les digo, sembrar en diferentes épocas para también cosechar en diferentes épocas. ¿M? Y ya habíamos hablado de esto, el método de trasplante o siembra directa, que lo vamos a ver, eso va a ser de pronto la segunda sesión. ¿M? Lo que les había dicho, el análisis de suelos, que si lo podemos combinar con el riego, sería genial, ¿sí? Solo que cuando hago riego y fertilización, tengo que hacerlo a través de un sistema, preferiblemente, a través de un sistema de riego por goteo, ¿sí? Es decir, mando unas mangueras de lado a lado del lote y a esas mangueras les hago un hueco que coincida con cada planta. ¿M? Y esas mangueras van conectadas en un sistema ahí como de tuberías a unos tanques gigantescos, ¿sí? Y en esos tanques gigantescos yo hago la preparación de el agua que le voy a aplicar más el fertilizante, ¿sí? Y empujo toda esa cantidad de agua hacia el cultivo, la empujo con un aparatico que se llama la motobomba. O si es pendiente, pues utilizo la parte más alta, ya meto las canecas en la parte más alta del cultivo y mando el agua por gravedad, ¿sí? Pero lo ideal sería que ustedes hicieran esto, el plan MIF, manejo integrado del riego y la fertilización. Así se llama, manejo integrado del riego y la fertilización, que se puede hacer, como dice, integrado las dos labores en una y se ahorra muchísima plata aún, mucha plata. Pero la inversión inicial pues es alta también, porque lo que les digo, se puede si yo voy a utilizar un drench o si voy a utilizar un sistema de tuberías y hago riego por aspersión normal y lo conecto a mangueras con fertilizante, pues no, yo voy a perder fertilizante, voy a perder mucho, ¿sí? Lo ideal sería que se le adecue el agua necesaria con el fertilizante necesario a cada planta, ¿sí? Entonces es mejor hacer un sistema de riego por goteo o por aspersión, pero ya más localizado en un cultivo donde quiero hacer este tema del manejo integrado del riego y la fertilización, ¿sí? Y también, pues, fertilización edáfica se entiende como la que se hace al suelo y la foliar como la que se hace en la hoja, ¿listo? Fertilización, bueno, orgánica o convencional, lo que les había dicho, ya ustedes mirarán si la quieren manejar orgánica o convencional. Orgánica, pues en algunos casos puede salir más económica, menos costosa, es más barato conseguirse unos bultos, pues de compost, de compostaje o de abono orgánico, que conseguirse de pronto si los precios suben, conseguirse fertilización química u orgánica, perdón, química compuesta. Ese triple 15, pues a veces el triple 15 es lo que les digo. Si se sube la gasolina, se sube el triple 15 y eso nos afecta bastante el tema de la fertilización. Entonces, ¿qué tipo de fertilización voy a utilizar? ¿Sí? Programar los monitoreos. ¿Sí? ¿Qué es monitoreo? Es pasar por todo mi lote. ¿Sí? Cuando no tenga programada alguna labor así importante, sí tengo que pasar por mi lote y revisar. Ojalá se pudiera, planta por planta, ojalá. Que si yo tengo 3000 plantas, pues de pronto hasta me puedo echar un día revisándolas, o bueno, 2000 le puedo echar un día revisándolas, ojalá se pudiera una por una. Marcarlas en un formato, ¿sí? O en un plano que yo mismo diseño y mirar cuáles están enfermas y cuáles no, ¿sí?
Es eso, pero para condiciones comerciales, entre 50.000 plantas o en una hectárea, una representación así estadística de eso, podemos escoger 50 plantas y las 50 plantas puedo hacer inferencia sobre todo el resto del cultivo, con 50 plantas a nivel comercial, ¿sí? Entonces, no sé si es, ¿qué les digo yo? De pronto la uchuva, ¿sí? Entonces tengo 10.000 uchuvas sembradas, de esas 10.000 puedo coger 50 en el terreno, bien aleatorizadas, bien que todas tengan la misma probabilidad de ser escogidas y las monitoreo y les hago un seguimiento. Y con eso yo hago la interpretación en el resto del cultivo. Si encuentro un fusarium, más de esas 50 digamos 25 más del 25% del 50% ya tengo que hacer alguna medida. Ya sé que mi cultivo se enfermó de fusarium, entonces me toca empezar a mirar qué medidas voy a utilizar. Pero siempre hay que estar haciendo monitoreo para enterarse del estado sanitario o fitosanitario del cultivo, que si tiene plagas, que si tiene enfermedades, que si tiene desnutrición, que si no ha aplicado X o Y fertilizante, todas esas cosas hay que tenerlas presentes. ¿Listo? No es complicado, no es complicado. Yo todo esto que les estoy hablando, digamos, no es complicado, es enumerar todas estas variables y hacerles un seguimiento, ponerlas en práctica, ¿sí? Pero no es complicado sembrar. Créanme que eso es fácil claro que a veces lo que les digo, algunos me preguntan, profe, es que en mis plantas hay un bichito así, entonces que es moradito, que es gordito, que vuela, que no vuela, entonces me resulta muy difícil a veces a mí decirles desde acá qué pasa o cómo se puede controlar. Me toca irme hasta la zona, revisar las demás plantas, revisar cómo hace el ataque, ¿sí? Si el cultivo está desnutrido, si cayó un clima fuerte, una helada, bueno, tantas cosas. Si está deshidratado, entonces el animalito por todas esas cosas, él se va a aprovechar y va a ser más fácil que nos ataque una plaga. Entonces todo ese tema vamos a verlo eso. Entonces las sintomatologías por fertilización, sintomatologías por plagas y enfermedades, sintomatologías, por ejemplo, por cuestiones del clima, una helada, ¿sí? O por cuestiones ya del cultivo, y que a veces uno confunde una hoja senescente como si estuviera enferma. Senescente quiere decir que la hoja nace, crece, se reproduce y muere. Cualquier hoja, ¿sí? Cualquier hoja tiene su ciclo de vida. Y que si ya está vieja, está para caerse, uno cree que es una enfermedad y no, esto ya está enfermo, entonces, pues no, hay que diferenciar si ese cultivo, pues si esa hoja o está enferma o ya está vieja y se va a caer. ¿Listo? Ya casi terminamos. Entonces, manejo integrado de plagas y enfermedades, que también lo vamos a ver. Cómo se diseña, cómo se hace un diseño, ¿sí? Y en eso vamos a meter las buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Si uno mete buenas prácticas agrícolas en el cultivo, estamos haciendo un método de producción en la agricultura que se llama agricultura limpia. Al meter estas normatividades, hacemos agricultura limpia. Eso, así se llama técnicamente, así le dicen técnicamente. Agricultura limpia, pues aplicar BPA, buenas prácticas agrícolas. Vamos a ver algo del manejo racional de los plaguicidas y entiéndase aquí plaguicidas que entran todos los plaguicidas, incluyendo bioplaguicidas y plaguicidas orgánicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace un manejo racional? Vamos a ver todo ese tema, ¿sí? Eh, ¿Cómo se hace un monitoreo y cuáles son los tipos de control que existen para manejar alguna plaga o alguna enfermedad en mi cultivo? ¿Sí? Que digamos, no debemos como tener presente así mucho que, que si por ejemplo me atacó un hongo a mi cultivo, me lo está atacando, ¿qué le he hecho para que se vaya? Y en la agricultura pues existe esa terminología, los agricultores utilizan mucho eso. Los agricultores le preguntan a uno, ¿qué remedio utilizo para la polilla de la papa? ¿Qué remedio utilizo para el tostón, pues, bueno, no sé, del maíz, bueno, donde sea? ¿O qué remedio utilizo para la roya? ¿Sí? Para que me la quite. No es tanto qué remedio utilizo, sino qué manejo se le da a la roya, qué manejo se le da a una hormiga riera, qué manejo se le da a los mildeos, al mildeo polvoso. Y manejo, cuando ustedes me dicen qué manejo se le da, pues yo les voy a decir los diferentes tipos de control que se le pueden hacer al manejo de la hormiga riera, por ejemplo. Entonces, no, que pues
culturalmente, pues yo, no sé, pinto las bases de los tallos. Orgánicamente, pues yo voy a aplicar algún extracto, no sé, de ortiga. Eh, ¿Qué otro? Legalmente, pues yo me descargo una resolución del ICA sobre control de hormiga arriera y lo implemento, ¿sí? Cosas como esas. Entonces yo les voy a ir explicando cómo se puede hacer eso. La idea será que ustedes diseñen uno para sus cultivos, para lo que ustedes tengan sembrado, así sea en una huerta, ¿vale? Este manejo de los arbences, que también pues esto no podemos ser indiferentes con esto, porque eso es lo que más demanda labor. Sí, uno en estas épocas de lluvia, yo termino, me demoré 8 días desyerbando y terminé hoy, y ya el siguiente lunes otra vez se creció el pasto impresionante, y me toca volver a hacer deshierve, casi que todo el tiempo estoy desyerbando, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos manejar de manera más efectiva ese tema de las malezas, que no nos ganen a nuestro cultivo? ¿Sí? A veces resulta, incluso puede resultar dejar que crezcan ahí las malezas lo que quiera uno y sembrarla ahí, que se llama sistema o un sistema de manejo de arbences por labranza cero o mínima labranza. No se quita nada. Se deja ahí se deja la cantidad de malezas ahí y se abre el hueco única y exclusivamente donde yo voy a colocar un frutal o una lechuga o lo que sea, ¿sí? O hasta pelar el lote, pues dejarlo bien peladito, forrarlo todo con plástico negro como la fresa y empezar a sembrar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. En el manejo de arbences, los productos que vayamos a utilizar, ¿sí? Pues digamos, si ustedes me preguntan sobre algo químico, pues, profe, y me han preguntado, pues yo no les niego, ¿sí? Yo les digo, pues, orgánicamente aplíquele esto, biológicamente aplíquele esto y químicamente aplíquele esto, ¿sí? Pero para el tema de los arbences, tenemos que saber que si cuando ustedes van a comprar un matamaleza que le llaman, o un herbicida, tenemos que elegir entre todas estas características. Si vamos a aplicarlo antes de sembrar o después de sembrar mi cultivo, si lo voy a aplicar antes de que emerja la maleza o después de que emergió la maleza, si voy a aplicarlo sobre malezas gramíneas de hoja pequeñita o de hoja ancha, si después de ya haber hecho un monitoreo y muestreo, cómo voy a diseñar mi manejo de arbences y el deshierve. Si es mejor, si sale más barato un deshierve que aplicar un producto químico, pues ahí tengo que entrar a decidir. ¿M? Y todo el tema de post cosecha. Entonces ahí vamos a ver algo de los puntos o índices de cosecha. Lo ideal sería no pasarnos del punto de cosecha. Si todas las labores las tenemos al día, si hemos cumplido con toda la fertilización genial y todo, entonces mirar en qué época es que se debe cosechar y cuáles son esos puntos de índice de cosecha. Cuánto de, no sé, cuánto de diámetro debe tener mi aguacate, no sé, mi fresa para poderla ya sacar de la planta, cortarla, ¿sí? O que si la papa está chumba, que le llaman, que si la cáscara se cae fácil, pues todavía no tengo que cosecharla, sino hasta cuando la cáscara de la papa no se caiga fácil. Ese es otro punto. Entonces, todo ese tipo de temas que debemos aprender. Cómo voy a hacer el empaque y la selección, ¿sí? Si es cero, 1 o 2, por ejemplo, la zanahoria, zanahoria cero, zanahoria uno, zanahoria 2, 3, entre la más pequeñita, cero la grande, por ejemplo. Entonces, hacer ese tema de la selección. Contemplar en el cultivo cómo lo voy a transportar y comercializar. A veces, pues, lo pagan más barato, pero llegan hasta la finca y se lo llevan, ¿sí? O puede uno bajarlo, puede uno contratar un flete, un camión, y bajarlo hasta algún punto y venderlo y tratar de recuperar lo que se invirtió en el transporte, que es el famoso flete. Si en la zona hay mucha demanda ya de, no sé, de fresa o de lo que sea, si podemos mirar o contemplar la posibilidad de transformarla, ¿no? Deshidratarla o hacer conservas, sí, muchas cosas que podríamos hacer, si hacer pulpa de fresa o bueno, pulpa de uchuva, de mora, ¿sí? Que si le vamos a hacer un proceso adicional, que sea con el objetivo de que ese producto nos dure más y que se pueda comercializar. Mermeladas, bueno, tantas cosas que también se podrían hacer. Entonces, entra el tema de la transformación. ¿Sí? Entonces, todo esto lo vemos de manera muy rápida, muy somera, digámoslo así, porque es mucho tema, ¿sí? Pero ya si es un segundo nivel,
Entonces ya el otro año, lo ideal sería que si se siguen interesando en este tema de la producción netamente agrícola, eh, ya incluir un curso más específico. ¿Sí? Que un curso más específico que existen dentro de nuestro programa es, por ejemplo, producción de frutales perennes o semiperennes. Entonces ahí entra la fresa y lo enfocamos en fresa. O si ya es algo también más específico, por ejemplo, hay cursos como producción de limón, producción de uchuva, producción de aguacate, emprendedor en producción de aguacate, que demora, ya esos cursos ya no son de 192 horas como este, sino que ya son 340 horas. Ese curso ya solo habla de aguacate y son obviamente que más largos, ¿sí? Y sirven para pues presentarse al fondo emprender y bueno, es un poco de ventajas. Toca sacar una unidad productiva de acá, ¿sí? Tanto para esos cursos como para este que estamos viendo. En estos momentos, este curso que estamos viendo, tenemos que sacar unidad productiva. Tiene que salir una unidad productiva de este curso, bien sea si ya está laborando común y corriente o si tienen pensado hacer algo. Bienvenido también sea que se vaya a implementar, ¿sí? Es una unidad productiva desde este punto mío, desde el punto agrícola, pues lo pueden manejar a nivel de cultivo, que si siembran algo y siembran y producen algo y lo comercializan. Entonces ahí eso puede entrar como unidad productiva. Si hay alguna persona que siembre fresa o hay alguna persona que siembra alguna hortaliza dentro del grupo, pues lo podemos meter como unidad productiva, si ustedes quieren. ¿Listo? Y pues ahí donde les digo, entra el componente de emprendimiento. Y a todas estas pues también les hago una invitación, más adelantico se las voy a enviar, que nos hace Finagro, que ya hablamos algo de Finagro, pero pues vamos a tener la oportunidad de una persona directamente de Finagro quien nos va a hablar. Y en esa reunión va a ser virtual, en esa reunión van a estar otras entidades. Va a estar el SENA, va a estar Finagro, no sé si va a estar el ICA y otras entidades financieras, pues como para que vayan proyectando, si ustedes quieren, pues el tema de algún préstamo para trabajar su terreno. ¿Listo? Entonces va a estar presente estas entidades. Ya les envío un formulario para que lo llenen, ¿sí? Y creo que es el día de mañana. Creo que está programado para el día de mañana. ¿Listo? Entonces esto es una manera, esta es la introducción sobre las pautas de cómo iniciar un cultivo. Ya después vamos a ir viendo cada una. Por ejemplo, pues aquí ya nos vamos a meter como el tema de semilleros y propagación, semilleros para el tema de semillas, que es propagación sexual, y cómo podemos también propagar vegetativamente una planta, ¿sí? Ya después vamos a ir con otros temas adicionales y sobre la práctica vamos viendo todo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? Sí, profe, yo quisiera saber si hay algún factor que determine que la semilla no germine. Sí, hay bastantes factores que me determinan, ¿sí? El principal de ellos, pues, es el tiempo, la edad, ¿sí? El tiempo en que yo saqué la semilla. Entre más tiempo pase, más difícil va a ser que germine. Casi siempre diría yo que de 2 a 3 meses que se haya sacado la semilla, digamos que hay buen porcentaje de germinación. Pero si ya nos pasamos de 3 a 4 meses, la semilla va perdiendo capacidad de germinación, ¿sí? Es decir, de 100 semillas que tú vayas a sembrar, pues va bajando, ya no te van a germinar 97, sino ya te van a germinar 90, ya pasa otro mes tal vez, y te van a germinar 80 o tal vez 70, y va bajando con el tiempo, ¿sí? La idea sí es conservar semilla, la idea es que nosotros conservemos la semilla, pero que en la medida de lo posible no se pase de esos 3 meses y que la podamos o compartir o comercializar, pero utilizarla lo más pronto que se pueda. Otro factor que influye en la germinación pues puede ser las características del sustrato o las mezclas que yo hice con la tierra, ¿sí? Que si yo utilicé tierra normal ahí, pues de la zona, yo conseguí ahí tierra, y como les digo, la tierra o el suelo que yo conseguí, eso tiene un poco de factores químicos y orgánicos, químicos y físicos y orgánicos, que influyen que la semilla no germine, ¿sí? Al igual que las características también clima de temperatura y de todo lo demás. Entonces hay unos métodos, ¿cómo se dice eso? Pues unas estrategias, unas técnicas para hacer que esa semilla aumentemos nosotros, podemos aumentar la capacidad de germinación. Entonces existe, por ejemplo, los choques térmicos.
¿sí? Entonces, echarle agua caliente, después agua fría, y varias veces, ¿sí? Existe, por ejemplo, hacer un raspado, de raspar la cáscara, que lo vamos a ver, hacer un raspado a la cáscara, dejarla en bastante humedad, hacer unos pregerminados, que también lo vamos a ver. Entonces, hay varias técnicas para hacer que aumente esa germinación, pero sí hay muchos factores que influyen. Entonces, lo que te digo, entre los principales que tenemos es el tiempo y los otros, la característica de la tierra donde nosotros sembremos esa semilla, ¿sí? Que hay que combinarla con otras cosas, porque entre esas características puede tener una enfermedad, ¿sí? Y hace que no germine, o algún químico que inhiba la germinación, cualquier químico. El hipoclorito de sodio la inhibe, pero en cantidades grandes, ¿no? Pero hay igual que desinfectarla. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces por ahí yo envié el listado de asistencia, vuelvo a enviarlo aquí por el chat de nosotros, el interno, el de la sesión de hoy, y también lo envío por el grupo, para que por favor lo llenen, lo diligencien, y pensaría yo que nos vemos en 15 días, ¿sí? Porque ya de hoy en 8 ustedes se van a ver entonces ya con el profesor Eduardo, se van con el profe Eduardo y ya empiezan con todo el tema pecuario, que estamos hablando del día, estamos a 25 del primero, se ven con el profe Eduardo, 1 de septiembre, y el 8 nos volveríamos a ver. Muy probablemente, ojalá pudiéramos presencialmente ya, sería lo ideal, ¿sí? Pero para vernos presencialmente, pues atentos al chat, ¿no? Atentos al chat para nosotros informarles, compañeros, ya nos dieron aval para poder salir a campo y hacer nuestras clases presenciales mejor, ¿listo? Pero por el momento, pues nos vemos dentro de hoy en 15 días de manera virtual, ¿listo? Entonces, ojalá pues que les haya servido la información de hoy. Ah, mira, Caterín, cuéntanos, levantaste la mano. Gracias, profe. Dos preguntas. Una es, bueno, tú nos vas a compartir amablemente esta presentación. Quería preguntarte si también nos compartes el audio de esta reunión. Y la segunda pregunta es si hay posibilidad que una persona pueda ingresar a este curso en este momento. Bueno, listo. Entonces, para lo del audio, pues yo estoy grabando la reunión. Tan pronto aquí yo le dé stop a la grabación, eso queda subido en el Google Drive mío, de aquí de mi página. Descargo ese video y lo subo por YouTube. Y les envío el link de YouTube para que vean, pues, no solo el audio, sino el video por YouTube. Que sé que pues más fácil conectarse a YouTube que si se ponen ustedes a descargar o el audio o el video, que eso pesa mucho para guardarlo en el celular, ¿no? Entonces les voy a enviar ese el video por YouTube. Y de las posibilidades del curso, pues no, ya se nos acabaron, la verdad, se nos agotaron. Lo que sí podría hacer es que esa persona me escriba al interno y yo cuadro con ella, ¿sí? Que yo hablo con ella, que me envíe la foto de la cédula por ambas caras y vería conmigo este año. No la certifico, pero el otro año sí. Sería como la opción que le podría dar, ¿sí? Aunque pues nos tienen como prohibido ese tema, pero podríamos manejarlo de pronto de esa manera. Yo hablo con ella y cuadramos. Sí, yo les voy a ir dejando unas guías de aprendizaje para que vayan desarrollando también. Hoy no les dejo guía. Y bueno, infortunadamente los cursos sí se cierran, pero lo que sí podríamos hacer es que ella me escriba, esa persona me escriba al interno, me envíe la foto de la cédula por lado y lado, a ver si yo, por ejemplo, la puedo meter en algún otro programa de formación, porque yo tengo que dictar una formación a principios de noviembre. Me toca dictar una formación y podría meterla ahí, ¿sí? Y si la meto ahí, pues ya no queda desatendida la persona de nuestro programa y puede ver nuestro curso común y corriente. De pronto, dígale que me escriba al interno, ¿vale? Bueno, ¿quién más levanta? No, no veo más manos levantadas Ay, por ahí. profe, mil Dime. gracias por la respuesta.
Listo. una cosita final. Es que imagínate que yo por lo menos las dos, o sea, las dos clases anteriores, o sea, la primera, la reunión y la anterior, resulta que yo en tiempo real no me pude conectar. Pero vi en YouTube la información y todo. Quería preguntarte en ese caso cómo funciona lo de la asistencia, o sea, ¿tendría yo falla ahí o puedo aplicar para asistencia para esos momentos o ya no? Pues la idea es que si ves el video, firmes o bueno, la llenes ese mismo día, ¿sí? Si no, pues tú ya me escribes por el interno, me dices, profe, no pude entrar, ¿sí? Entonces yo te envío el video. Cuando yo te envíe el video, cuando yo les envío el video, la idea es que ese mismo día, es decir, hoy, los que no pudieron entrar, hoy me envían la información por el interno, yo les envío el video y si les envío el video, me firman, me hacen la firma, me firman, o bueno, perdón, me llenan el link de asistencia. ¿Listo? Entonces ese día, pues Perfecto, digamos, profe, gracias. el protocolo debía haber sido que tú me hubieras escrito y yo te hubiera dicho, sí, mira, aquí te envío el video, pero fírmame, pero lléname el listado de asistencia. Y listo, ya con eso se cuadra. ¿Listo? Ana, cuéntanos, Ana Quintana, también nos va a preguntar, o porque tiene la mano levantada, o creo que ya. Bu- Profe, una pregunta, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo se llama el curso que su merced dice que va a iniciar en noviembre? Pues todavía no me han dicho exactamente cuáles. Hay dos cursos. Uno es implementación de buenas prácticas agrícolas y otro es modelo de negocios verdes. Entonces, está entre esos dos. Profe, una pregunta. Es que a mí me gusta, o sea, eso de para, digamos, aprender a vacunar, Sí, si es a vacunar, creo. ¿Uno cómo hace para tomar esos cursos? sí hay un curso y que dicta, pero ya es otro tema, ya ese hace parte del tema pecuario. Sí, ya tocaría es con el profe Eduardo. Sé que hay unos cursos que hablan de tema pecuario, sobre inyectología e inseminación artificial. Esos son prácticos. Infortunadamente no se dan en Cibaté, tocaría de pronto, hay unos que he visto por el Sofía Plus, los he visto virtuales, ¿sí? Y dan algunas pautas sobre inyectología para ganado. Y también para el tema de inseminación artificial, casi siempre van de la mano, ¿sí? Pero ahí sí ya tendrías que hablar con el profe Eduardo que te consiga como la información del curso. ¿Listo? No sé si de pronto él les pueda dar alguna charla pequeña sobre eso. Debería, pues de pronto pregúntale que si pueden abordar ese tema, que si, no, que si les puede hablar algo sobre el tema de inyectología. Lo que pasa es que con el tema de inyectología, pues eso ya tiene que ser con un profesional, ¿sí? Una persona que demuestre y certifique que está preparada para hacer todo este tema. Se puede a través del SENA, ¿sí? Pero preferiblemente a través de un técnico, tecnólogo, un ingeniero, o bueno, un zootecnista, un veterinario, ¿sí? Pero yo sí sé que hay cursos sobre eso, hay cursos sobre eso. Toca averiguarlo en el Sofía Plus del SENA, ¿vale? Se pueden Ah, averiguar. bueno, profe. Listo. Bueno. Profe, no sé si mi asistencia sí apareció la semana pasada. Me toca revisar. Toca revisar. Yo aquí ya voy a abrir el correo. Bueno, lo que ustedes firmaron hace 8 días, ¿qué día fue? Hace 8 días estuvimos ya les digo, 18. Ya reviso aquí el listado. Que me Sí, está profe, porque viendo. es que ¿Cómo es tu la nombre? verdad yo le tomo pantallazo, pero esa no le tomé y no sé si quedó. Ya. No, fue 18. ¿Sí? 18. ¿Cómo es tu Sí, sí. nombre? Ángela El Pilar Ibáñez. Aquí Hola, hay varios Angelita. del 18. ¿Tú eres quién? Tú eres. Aquí aparezco como María Paula. Sí. Pero tú, ¿cómo lo llenaste el día que lo diligenciaste? Profe,
con mi correo y mi nombre, tal cual fue hoy. María Isabel, bueno, aquí aparece Viviana Andrea Herrera, Jessica Lisbeth, María Isabel Rizcanevo, Clara Marina Vargas, Rodolfo Hoyos, Walter Edison Bejarano. ¿Quién más firmó ese día? Lizeth Valenzuela, Ana Tulia Quintero, Lisbeth Torres, Claudia Manrique, Derly Caterín Quintana, Irene Galán, Viviana Andrea Herrera, Beatriz Martínez, Ana Lucía Vargas. ¿Quién más firmó ese día? Flor Miriam Basallo, Félida Leal, Paola Martínez, fueron las que firmaron ese día. Ay, entonces no. Al final hay un botoncito que dice, vengan, si quieren ya aquí dejo de compartir y comparto pantalla y abrimos el link para que lo revisen. Yo les muestro el link. Profe, Lo tienen. pero por ejemplo yo no pude asistir a la primera reunión y ahí cómo hago. Pues ya me Van a avisan. El día, asistir. el día, el día que ustedes no puedan asistir, me escriben por el interno y cuadramos. Ah, ok, Y ese profe, mismo día pero ustedes o sea, digamos no hay envíenme. ningún problema porque yo no No, asistí a la primera reunión. bueno, entre otras cosas, pues tratar de asistir a las reuniones que más se puedan, ¿no? Este es tratar de de Ah, bueno. asistir a las reuniones que más se puedan. Pues digamos que pues el tema virtual, pues, ¿cómo les digo? Es preferible que ustedes ya, cuando nos veamos presencialmente, ahí sí yo ya empiezo como a ser un poquitico más estricto con el tema de la asistencia. Y que digamos que si Bueno, nos sí, señor. quedarían 12 clases, que hagamos 10 clases presenciales, aunque ya vamos 2, perdón, que hagamos unas 7 presenciales, que me asistan al menos de esas 7 presenciales, que al menos me asistan a unas 5, ¿sí? Que no me fallen Sí, más de 2, señor. pero presencialmente. Pues digamos como virtualmente, pues yo les envío el video, ¿sí? Yo les envío algo. Profe, no se te escucha. Aló, ¿ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Gracias. Entonces, mira, para este tema, cuando ustedes abran el listado de asistencia, ojalá pues coloquen lo más específicamente posible la dirección del municipio, es decir, finca tal, vereda tal, listo, municipio tal, ¿sí? Y aquí, miren que aparece una opción, no sé si les salga, que aquí dice enviarme una copia de mis respuestas. Si ustedes le dicen aquí, si marcan este botón de enviarme una copia de mis respuestas, eso les va a llegar a su correo, les va a llegar a algún correo, a este que colocan acá, a este que colocan aquí. Aquí van a colocar un correo y ahí les va a mandar una respuesta, ¿sí? Entonces, si te envía respuesta, si te llega a tu correo, pues ya puedes estar segura de que sí quedó registrada la asistencia, ¿sí? Y si de pronto, pues no, lo vuelves y lo llenas hasta que te llegue un correo a tu correo, bien puede ser en el spam del correo o directamente a tu bandeja de entrada, ¿listo? Y aquí ya le dan en el botoncito enviar, ¿sí? Entonces, cuando le dan en el botón de enviar, discúlpenme, aquí yo como que lo lleno así como un poquitico raro, ¿listo? Ahí yo digamos que estoy diligenciando esto, ¿listo? Y aquí, bueno, ya pongo otras cosas. Le doy aquí en el botón enviar una copia. Cuando yo le digo enviar, me va a salir un pantallazo, bueno, y me dice, va a salir un pantallazo donde dice que se envió la información. ¿No? Vamos a ver si nos deja.
Listo. Ya con esto, ahí dice que gracias pues por rellenar o, bueno, la información de contacto. Si quieren modificar la respuesta, pues de ahí la verdad ya envió el mensaje. Ya me llegó un mensaje es a mí me llega, yo lo reviso acá y a ustedes ya les debió haber llegado un mensaje a sus correos. ¿Sí? Entonces, si yo reviso mi correo, aquí en recibidos, bueno, creo que no coloqué mi correo electrónico, pero les debe llegar un correo diciéndoles que ustedes ya llenaron eso y los datos que llenaron. Eso sirve como evidencia de que ustedes ya llenaron el formulario y que asistieron a la clase. ¿Listo? Ya nos serviría para eso. En caso de que los que no puedan asistir ese día y yo les envíe la presentación y que ustedes a conciencia pues vean la presentación y pues mientras van viendo la presentación, puede ser que ustedes lleguen a las 5 a la casa, 6 7 a la casa y se ponen a ver el video de hoy, lo van viendo y van diligenciando la información que también, el formulario que también yo lo dejé por el WhatsApp, por nuestro grupo de WhatsApp, y listo, ya ella queda confirmado que ustedes ya entraron, ¿sí? Pues digamos que yo puedo hasta el siguiente día también recibir, ¿no? Recibir la asistencia, también se podría hasta el siguiente día, ¿sí? Pero lo importante para mí es que ustedes estén, uno, pendientes del chat, que me contesten y que vean los videos. Entonces, como les digo, ya casi lo voy a subir, yo aquí ya tengo la grabación para que no sea tan largo.